Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 19 de abril del 2021 y el texto que leemos hoy, el inicio del discurso eucarístico de San Juan en el capítulo 6, dice así: Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, vamos a empezar a desmenuzar un poquito este texto. Encontramos con que las primeras palabras no son palabra de Dios, no son del texto bíblico, sino son una añadidura de la comisión bíblica para poner los textos bíblicos. O sea, esa introducción que hace, ese resumen que hace al principio, no está en la Biblia. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Ese texto no está en la Biblia. Comienza el verso 22, al día siguiente la multitud, etcétera, etcétera. Ahí sí. Entonces tenemos una añadidura de la comisión bíblica y empezamos ya con nuestro texto, que sucede al día siguiente. Acuérdense que había sido de noche cuando Jesús caminó sobre el agua, y al día siguiente sucede que la gente presenta a Juan a la gente como Sherlock Holmes. Están investigando, a ver, hay una sola barca, se embarcaron los apóstoles, Jesús no fue con ellos, en eso llegan las barcas de Tiberíades, a ver, oigan, ¿está allá? ¿No está allá? ¿Dónde está? Ah, pues nosotros vamos a Cafarnaún, vamos para allá. A ver, o sea, gente que investiga, gente que le busca, gente que piensa, gente que está así abusada. ¿Dónde anda Jesús? Lo andan buscando, lo andan buscando. Se presentan como los grandes investigadores. Así se presentan. Pero resulta que cuando encuentran a Jesús, Jesús les dice que lo buscan porque comieron hasta saciarse. Y les dice muy claro que no lo buscan por los signos. Semella en griego. No lo buscan por los signos. Un signo nos lleva a otra realidad. Un signo no es la realidad. Por ejemplo, ahorita están componiendo aquí en Tuxtla, en el Libramiento Sur. Están haciendo unas composturas. Uno va por todo el Libramiento y encuentra unas grandes piedras, ¿verdad? Encuentra un plástico negro a media carretera y unas grandes piedras. Dice uno, este es un signo, ¿verdad? Este es un signo. Entonces, ¿qué me está diciendo?
Me está diciendo que yo tengo que bajar por esta calle porque no hay otra, ¿verdad? Porque encontré estas grandes piedras que no me permiten seguir. Son signos. Más adelante hay una flecha. Ah, ese es otro signo. No es la realidad. Es un signo. ¿Sí? Entonces, los signos tenemos que entenderlos, descubrirlos y no quedarnos en ellos. Estos grandes investigadores que se pusieron a pensar dónde andaba Jesús, no está aquí, está allá, está por aquí, está por allá, etcétera, etcétera, resulta que no descubren el signo. Los Sherlock Holmes no descubren el signo. Jesús multiplicó los panes, caminó sobre el agua, pero todo eso es un signo. Todo eso es un signo. La realidad viene más adelante. Y Jesús los critica porque no descubren el signo. Y entonces le preguntan, ¿qué hay que hacer? Jesús aconseja, no trabajen por este alimento que los hace ahorita, momentáneamente, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Entonces, la multiplicación de los panes fue un signo de que hay un alimento que alimenta para la vida eterna. Y termina diciendo que hay que creer. La obra de Dios consiste en que crean en aquel que Dios ha enviado, en que Él ha enviado. Entonces, primero hay que creer en Jesús y después creer en sus signos, entender sus signos. Y la multiplicación de los panes, el que Jesús sacie el hambre, es un signo de que hay otra cosa más importante, que es el alimento que dura para la vida eterna. Hermanos, que también nosotros vayamos descubriendo en todo esto que nos dice la palabra del Señor, el signo, la señal, la verdadera realidad que nos va a hablar sobre el pan de vida eterna. Mis hermanos, pues a preparar el corazón para descubrir los signos y no quedarnos estancados en ellos. Que Dios los bendiga y acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a seguirnos cuidando, siguen los contagios, están muy altos, están muy fuertes, los vacacionistas nos trajeron el virus y tenemos que cuidarnos, por favor. ¿Sí? Por favor. Que Dios los bendiga a todos.